Recordarán que en la ocasión anterior empezamos a ver esta idea de la recursividad. Hemos visto ya varios algoritmos recursivos. Por ejemplo, hemos visto el factorial. Vimos que el factorial se puede programar de manera recursiva o iterativa. Vimos un algoritmo para visitar para recorrer una lista ligada. Por ahí también sugerimos que la función Fibonacci se podía hacer de manera recursiva. Dijimos que la recursividad en programación tiene por lo menos un caso que se llama el caso semilla y luego tiene también por lo menos otro caso que se llama el caso recursivo. Que el caso recursivo simplemente invoca, es una autoinvocación, pero con una instancia más pequeña del problema, y en tanto que el caso semilla no lleva una autoinvocación, sino que dice aquí se para todo y la solución es tal, listo, ¿no? Es como en el caso del factorial, el caso semilla es cuando estamos pidiendo el factorial de 0 o podría ser también el factorial de 1. En el caso del programa que recorre la lista, pues es cuando tenemos un null, ya no podemos seguir avanzando en nuestra exploración. Y vimos también en Fibonacci que podría haber más de un caso semilla. En Fibonacci, la función Fibonacci de 1 es 1 y la función Fibonacci de 2 es 1 también. Y para todos los demás casos, Fibonacci de n se define como la suma de Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Bueno, pues ahora, además de su belleza, además de que la recursividad pues, nos conecta con otras ideas, áreas del conocimiento como la ciencia, otras ramas de la ciencia o el arte mismo, como lo vimos en la ocasión anterior. La recursividad también se aplica para resolver problemas de computación. Y es el caso, yo no sé por qué cuando estuvimos planeando este documento que les estoy presentando, lo dividimos en dos unidades. A mí me parece que la unidad 5 y la unidad 6 en realidad formaban parte de una sola unidad temática, pero bueno, ya no lo vamos a cambiar. Vamos a ver cómo se pueden resolver los problemas de ordenamiento y búsqueda de manera recursiva. El problema de ordenamiento ya es un problema viejo en el sentido de que ya tenemos varias sesiones revisándolo. Acuérdense que vimos el primer algoritmo de ordenamiento, pues es el de burbuja, el segundo fue el de la baraja y el tercero es no tiene un nombre alternativo, se llama simplemente inserción directa. Y por otro lado, algoritmos de búsqueda, bueno, pues recién acabamos de terminar esos temas, vimos búsqueda lineal, búsqueda binaria y búsqueda por hash. Ahora vamos a ver un algoritmo de ordenamiento que se llama algoritmo de ordenamiento por mezcla o merge sort. Y sin mayor preámbulo, saltamos acá. Otra vez, volvemos a la idea a la analogía de las cartas. Voy a leerlo, pero por favor, les propongo que cierren los ojos, escuchen lo que les voy a leer. Dice, se tienen dos conjuntos de cartas. Cada conjunto ya está ordenado y se desean mezclar en un solo conjunto igualmente ordenado. Para ello, se comparan entre sí a la menor de cada colección, a la menor carta de colección, y se selecciona, se le retira y se reubica en la primera posición de un nuevo conjunto. Luego se repite la misma comparación con las cartas que quedan y se ubica al nuevo mínimo en la segunda posición. Esta comparación se repite hasta agotar los conjuntos iniciales y listo. Se obtiene un procedimiento al que se llamará fusión. Ahora se aplicará para resolver el problema de ordenamiento y se asume que se tiene un TDA lista con n posiciones y se divide en dos partes del mismo tamaño. La idea que les estoy presentando es, imaginen que tengo un gran conjunto de números, tengo una lista. Y esa lista la voy a partir en dos. Yo digo, si las dos listas estuvieran ordenadas, pues entonces lo que haría es proceder a mezclar. Es decir, agarro el menor de cada una de las dos listas, agarro al menor, comparo el de la primera posición de cada una de mis sublistas y tomo al menor y lo muevo a una nueva lista donde los voy a ordenar. Luego vuelvo a comparar cuál es el menor de las dos secciones que tengo. Y finalmente voy a tener un nuevo arreglo o una nueva lista ordenada. Pero la recursividad está aquí. Fíjense bien, dice, ¿y qué pasa si esas dos sublistas no están ordenadas? Bueno, entonces, cada una de esas sublistas la voy a partir a su vez en dos. Las voy a ordenar y luego las voy a mezclar o fusionar. ¿Y qué pasa si cada una de esas sublistas no está ordenada? Bueno, entonces voy a quedarme con una sublista, perdón, y la voy a partir en dos sublistas y si ya están ordenadas las fusiono, pero si no, a su vez las ordeno otra vez. Entonces, en el límite, ¿cuándo puedo dejar de partir mi lista en cachitos más pequeños? Bueno, cuando la lista sea, digamos, atómica, es decir,
cuando la lista se componga nada más, cuando parta todo en dos pedacitos tales que cada pedacito es exactamente un elemento. Entonces, cuando ya tengo dos elementos, yo puedo decir cuál de los dos es menor, lo pongo en la primera posición y el otro lo pongo en la segunda posición. Y entonces regreso de la recursividad, esta idea de la recursividad de que primero voy explorando en profundidad mis soluciones, pero son soluciones cada vez más pequeñas, y luego voy emergiendo de la recursividad y aplicando las parciales que construí a la construcción de una solución más grande, ¿sí? Piensen en eso, por favor. Estoy platicándoles el principio de un nuevo algoritmo de ordenamiento que se llama mezcla por fusión o merge sort o algoritmo de mezcla. Tenemos una lista, la partimos en dos, ordenamos la primera, ordenamos la segunda y luego las fusionamos. Si la primera y la segunda no están ordenadas, entonces aplicamos recursivamente la misma idea hasta que nos quedemos con dos elementos, hasta que cada una de mis particiones no sean sino dos elementos, y esos dos elementos, pues por supuesto que ya no pueden partirse más y simplemente se fusionan, ¿vale? Esa es la idea. Avanzamos. Dice, se trabaja en el ordenamiento de la primera parte con el de la segunda y finalmente serán fusionados, como se acaba de explicar. A su vez, el ordenamiento de cada parte se puede entender de manera recursiva como una nueva edición del método mencionado. Se dividen en dos partes, las colecciones recibidas se ordena la primera, luego la segunda y finalmente se fusionan. En el límite se llegará al caso semilla o caso base en el que se reciben dos colecciones con un elemento, con un solo elemento cada una, que por definición ya están ordenadas. Entonces solo queda fusionarlas y regresar un conjunto ordenado. Ahora se remonta, esa es la palabra que estaba buscando hacer, remontamos la recursión para devolver estructuras ordenadas que se fusionan en una estructura mayor, de mayor tamaño, hasta regresar al punto de partida, es decir, al conjunto inicial. Ahora les presento el algoritmo de ordenamiento por mezcla. Miren ustedes, no podía ser más sencillo. Véanlo, apúntenlo. Cuando uno usa la mano, está revisando con más cuidado. No sé si ya lo descubrieron, pero uno ve cosas que no percibía de primera instancia cuando toma un apunte. Por favor, revísenlo y fíjense bien. Lo vemos juntos mientras ustedes lo van revisando. Y dice así, este es un procedimiento al que se llama ordena, que recibe tres parámetros. Uno, que es una lista, y dos enteros llamados izquierdo y derecho, que no son otra cosa sino los límites de nuestra lista. Aquí empieza en izquierdo, lo que tienes que ordenar es empieza en izquierdo y termina en derecho. Y entonces se pregunta, ¿izquierdo es estrictamente menor que derecho? Ok, si es el caso, entonces define una variable a la que vas a llamar pivote. No nos debe resultar tan ajeno porque me parece que en la búsqueda binaria también definimos una variable auxiliar con ese nombre. Bueno, entonces decimos que pivote es igual a izquierdo más derecho entre 2. Y luego dice, ok, ahora lo que vas a hacer es ordenar la lista o la sublista izquierda que está comprendida entre las posiciones izquierda y pivote. Luego vas a ordenar la sublista derecha que está contenida entre las posiciones pivote más 1 y derecha. Y luego vas a fusionarlas. Vas a fusionarlas y te voy a pasar como parámetro otra vez izquierda, derecha y pivote. Cópienla, por favor. Me avisan, ¿eh? Por favor, mientras van tomando nota, ustedes mismos reconozcan dónde está siempre hemos dicho, ¿no? Que un programa recursivo tiene al menos un caso semilla y tiene al menos un caso recursivo, una invocación recursiva. ¿Dónde está el caso semilla y dónde está la invocación o invocaciones recursivas? ¿Ya terminaron? Dice ya. ¿Cuál es el caso? ¿Cuáles son el caso o los casos recursivos? Bueno, creo que los casos recursivos es cuando dice ordena lista izquierda y la que le sigue. O sea, estos dos, ¿no? ¿Sí ven Ujú. ¿sí ven mi apuntador? Sí, sí se ven. Exacto. Es decir, acuérdense que la invocación recursiva es una invocación, pero con una instancia más pequeña del problema, ¿no? El problema original era de tamaño derecha menos izquierda. O sea, había que ordenar todo eso. Y entonces el gran problema lo partimos en dos pedacitos. Uno que va de izquierda hasta pivote y el otro que va de pivote más 1 hasta derecha. Y aquí tal vez está un poco escondido, pero ¿cuál es el caso semilla?
No estoy segura, pero creo que es fusiona, ¿no? No, siempre saliendo del ordenamiento vamos a fusionar, ya sea que fusionemos una lista muy grande o una lista muy pequeña. No, simplemente en el caso semilla lo que hacemos es cuando izquierda no es estrictamente menor que derecha. Cuando izquierda no es estrictamente menor que derecha, ¿qué hacemos? Pues no hacemos nada porque en el último de los casos, izquierda es igual a derecha. Nunca se rebasan como en algún otro algoritmo que vimos. Nunca simplemente se empatan. ¿Qué pasa si izquierda es igual a derecha? Ah, bueno, pues estamos ordenando, nos están pidiendo ordenar una lista de tamaño 1. Y entonces en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos piden ordenar una lista de tamaño 1? Todo mundo. ¿Qué hacemos? Para empezar, ¿cómo sabemos que estamos ordenando una lista de tamaño 1? Pues no sería por lo mismo que acaba de decir ahorita de que izquierda y derecha son iguales. Exacto. Si izquierda y derecha son iguales, entonces no entramos en el entonces y tendríamos un else vacío, ¿verdad? Tendríamos un else vacío y lo que hace es simplemente termina. Si izquierda es igual, estrictamente igual a derecha, significa que ya está ordenada y por lo tanto termina. Es una otra manera de decir, pues ya me diste una lista ordenada. Claro, me diste una lista de tamaño 1 y por definición una lista de tamaño 1 está ordenada. Ese es el caso semilla. No está un poco implícito, está por ahí escondido, pero también tiene un caso semilla. Ese caso semilla equivaldría a que este if tuviera un else, pero un else vacío. Tome nota, por favor. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo de ordenamiento? Partimos la lista, partimos el espacio que nos dan en dos. Ordenamos el primero, ordenamos el segundo y luego los mezclamos. Ahora, ¿qué pasa si el nuevo pedacito que me están pasando todavía no es de tamaño 1? Otra vez lo partimos en dos, ordenamos el primer pedacito, ordenamos el segundo pedacito y luego los mezclamos. ¿Y qué pasa si así hasta iba a decir así hasta el infinito, pero no, esta no es una recursividad infinita. ¿En qué momento ya no vamos a ordenar lo que nos están pasando? ¿En qué momento ya el ordena no hace nada? Ah, pues en el momento en que me están pasando una lista de tamaño 1. En el momento en que esta lista es de tamaño 1 y esta lista es de tamaño 1, entonces, ¿qué procede? Ah, pues procede, pues simplemente mezclarlas. Ahora viene el procedimiento de mezcla o el fusiona. El fusiona no es un método recursivo, no es un método difícil, pero es un poco rollero. Antes de llegar a él, vamos a seguir leyendo lo que nos dice. En el caso límite, el procedimiento ordena, recibe una lista con un solo elemento sobre el cual no ejecuta ninguna instrucción porque ya se considera ordenado. Entonces estamos cayendo en el caso semilla. Entonces regresa esta lista a la instancia que lo invocó. Esto sucederá en el último par de invocaciones sucesivas de ordena. Sin embargo, cuando ambas terminen, se obtendrán dos sublistas ordenadas sobre las que ya se puede ejecutar una operación de fusión que produce una sublista ordenada de dos elementos que a su vez se devuelve a la instancia que los invocó. Visto de otra forma, ordena se invoca creando nuevas instancias de sí mismo, pero pasando como parámetro una parte más pequeña del problema y dejando pendiente el procedimiento de fusión. Al llegar al caso semilla, el procedimiento de fusión se ejecuta por primera vez y se comienzan a remontar las llamadas recursivas para resolver las operaciones de fusión que quedaron pendientes. Ok, este es el momento de abrir mi pizarrón. Denme un instante. Vamos a revisar el procedimiento de fusiona. Lo revisamos ahorita. De hecho, nada, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Entonces, lo vamos a revisar con calma. Nos vamos a detener en todos los pedacitos y vamos a hacer incluso un dibujo. Les pido para no ir perdiendo tiempo mientras yo lo voy explicando, pues ustedes también tomen sus notas. Así comienza. Dice que el procedimiento fusiona, recibe como parámetros una lista y tres enteros que se llaman izquierda, derecha y pivote. Y luego define por ahí una serie de variables auxiliares, tres de ellas que se llaman I, J y K, ya veremos para qué sirven para recorrer son como índices de las listas I, J y K. Luego calculamos cuántos elementos contiene mi primera lista o mi sublista izquierda. ¿Cómo calculamos eso? Pues restamos al número pivote el número izquierdo y le sumamos 1. ¿Y cuántos elementos tiene mi sublista derecha? Pues tiene derecha menos pivote. Hagan sus dibujitos. El dibujito sería esto. Tengo una lista
A lo mejor no es una lista completa, simplemente es un rango que yo estoy ordenando, un rango de mi lista. Este es el número izquierdo. Si me permiten, nada más la voy a poner con una I. Este es la D de derecho. Y por acá está la P de pivote. Listo, muy bien. Lo que me dice es, ¿cuántos elementos hay de aquí a acá? De aquí a acá hay P menos I más 1. ¿Cuántos elementos hay de aquí a... Recordarán que la primera lista va de izquierda a P, a pivote, y la segunda lista va de izquierda a... Perdón, va de P más 1 a derecha. Y por eso es que me están diciendo que este es el número de elementos que hay en la lista 1 y la lista 2. Vamos a llamar a esta la sublista 1. Esa no es un 5, sino es una S. Y esta es la sublista 2. Ahí está. Qué bonito me salió mi 2. Y luego dice... Adicionalmente, voy a echar mano de dos sublistas a las que voy a llamar auxiliares, a las que voy a llamar sub 1 y sub 2. Sub 1 y sub 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar los elementos de mi lista, de la lista original, los voy a copiar en sub 1, los de la primera, y los de la segunda los voy a copiar en sub 2. O sea, estoy haciendo esto, miren. O sea, en realidad, S1 no es esta es la lista original. Esta es la lista original. Y esta es S1 y esta es S2. ¿Listo? Borramos de acá esto para no confundir. Y borramos esto también. Entonces, esta la voy a ubicar acá y esta la voy a ubicar acá. Esto lo voy a representar así, con esta flecha gorda. Ahí está. Eso lo voy a hacer en estos dos ciclos for que están marcados o indizados o indexados con los índices I y J, ¿vale? Estoy copiando las listas izquierda y derecha. Muy bien. Ahí me hicieron un apunte. Ok, sí, efectivamente, nada más estoy copiando estas. Observen una cosa, ¿A partir de qué posición estoy copiando yo? En la lista izquierda estoy copiando a partir de izquierda más I, donde I comienza en 0 y termina en una antes de total menos 1, total 1. Y por otro lado, la lista derecha comienza en pivote más 1 más J. Probablemente eso era lo que quería indicarme el compañero. Entonces, observen estos subíndices sobre los que está corriendo mis ciclos for. Observen sobre cómo están corriendo los índices de la lista. No empiezan de este lado, del lado izquierdo, perdón, del lado derecho de esta igualdad. No comienzan con I, sino comienzan sobre izquierda más I. Y aquí comienzan en pivote más 1 más J. De este lado sí comienzan en I y J. Es decir que vamos a copiar esto en la posición 0. Esta es la posición 0 de sublista 1 y esta es la posición 0 de sublista 2. Pero esta no es necesariamente la posición 0. Esta es la posición izquierda. Y esta es la posición pivote y esta es la posición P más 1, pivote más 1. Sale, seguimos. Ahora, supongamos que ya copiamos esos dos pedazos de la lista en mis sublistas correspondientes. Ahora vamos a entrar a este ciclo while que no podía ser más sencillo. Vamos a entrar en un ciclo while que tiene una condición compuesta. Dice, mientras I sea... perdón, antes de entrar a ese ciclo while, muy importante, reseteamos los valores I y J. Reseteamos los valores I y J y hacemos que K sea igual a izquierda. ¿Qué estamos haciendo acá? Lo que estamos diciendo es, vamos a empezar a recorrer esta lista con lo que ya le pasamos acá. Vamos a empezar a recorrer esta lista desde este punto y por otro lado pusimos en blanco todo esto y vamos a empezar a recorrerla desde esta posición. ¿Saben qué? Para no confundirme, sí necesito ponerle a esta, por lo menos voy a ponerle la izquierda, a este le voy a poner derecha, y al pivote ya no. Porque, por otro lado, este índice se llama I. Entonces, para no confundirme, este índice se llama I, este índice con el que voy a recorrer el arreglo se llama J, y este índice con el que voy a recorrer se llama K. Listo, ahí está. Entonces, miren lo que estoy haciendo. Dice, I es igual a 0,
J es igual a 0 y K es igual a izquierda. O sea, K te vas a poner en este punto. Aquí, te vas a poner acá. Y en ese momento, ¿qué vas a empezar a hacer? Ah, bueno, vas a entrar en este ciclo while, y ese ciclo while tiene una condición compuesta que dice, mientras no termines de recorrer, mientras todavía haya algo que recorrer en la sublista 1 y haya algo que recorrer en la sublista 2, hay algo que explorar. Si fuera el caso que me acabo una de las dos sublistas, pues entonces ya no sigo. Pero mientras eso ocurra, me pregunto, ¿es el elemento que está en la posición I de la sublista 1 menor o igual que el que está en la posición J de la sublista 2? Estoy comparando esto, chicos y chicas. Digo, ¿quién es menor entre este valor y este valor? Ahí pareciera que estoy poniendo un 0. Déjenme poner otra cosa para no confundirlos. Confundirlas y confundirles. Aquí hay un valor, el que vamos a llamar X, y aquí hay un valor Y. ¿Cómo llego a él? Bueno, por estos subíndices. Este es sublista 1, posición I, y sublista 2, posición J. Entonces me pregunto, ¿quién es menor de estos dos? Y si resulta que el menor, la condición es menor o igual, me parece, es este, entonces ese lo voy a llevar para acá, para este lugar. Estoy llevándome al menor de los dos. Yo sé por principio de cuentas que estas dos sublistas están ordenadas. Esa es mi suposición más importante. Y por lo tanto, si agarro, este es el menor de esta sublista y este es el menor de esta sublista. Por lo tanto, si X es menor que Y, entonces voy a mover X para acá porque sé que es el menor de toda esta colección. Eso es lo que me dice acá, miren. Si X es menor o igual que Y, entonces llévate a la lista de arriba la posición X e incrementa Y en 1. Ah, ok. Entonces quiere decir que ahora Y lo voy a poner acá. ¿Por qué lo voy a poner acá? Bueno, pues porque esta posición ya la visité, ya la exploré, ¿sale? Pero en otro caso, pues entonces llévate a la posición K al valor Y e incrementa J en 1. O sea, te vas a llevar este valor para acá, incrementas una posición. Solo puedo incrementar una posición. ¿Cuál incremento? Pues incremento I si resulta que el menor lo tomé de acá, incremento J si resulta que el menor lo tomé de acá. Lo que sí siempre voy a incrementar es K, porque aquí voy a poner el segundo más pequeño. Y así voy a ir avanzando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar el que está en la posición I, ya sea en esta posición o en esta, si fue el caso que la actualicé, me llevo el menor de estos dos a la siguiente posición. Y luego incremento o recorro a la derecha el apuntador, el índice, el subarreglo que contuvo al mínimo que acabo de mover, el otro no. Lo que siempre hago es incrementar K en 1, porque el próximo valor que voy a guardar, lo voy a guardar en esta posición. ¿Y cuándo acabo? ¿Cuándo acabo este reordenamiento, esta fusión? Bueno, acabo cuando o ya agoté sub 1 o agoté sub 2. Aquí está, miren, decisión determinación viene dada por este while. ¿Sí? Si ven mi apuntador, si I es menor que total y J es menor que total, entonces estoy dentro de ese while. En otro caso, con uno que no se cumpla, yo me salgo ya de esa condición, de ese ciclo. ¿Qué pasa? A ver, aquí me detengo y entonces yo les pregunto ahora, ¿qué pasaría si la sublista 1 fuera menor, ligeramente menor o incluso mucho menor que la lista sublista 2? ¿Qué pasaría en ese caso? A ver, los escucho, o más bien no los escucho. Estoy tratando de fusionar dos sublistas, pero las dos no son del mismo tamaño. Una es más pequeña que la otra. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasaría si la sublista 1 es más pequeña que la sublista 2? Yo voy tomando el más pequeño de S1 o S2. Ah, listo. El más pequeño de S1 o S2. Listo. Pero de repente la sublista 1... A ver, vamos a hacer este caso, miren. Supongamos que aquí tengo... Ustedes lo que necesitan es un ejemplo más concreto. De todos modos, es bueno que piensen en abstracto, ¿eh? A ver, yo tengo aquí el número 1, el número 3 y el número 5 y ya. Así de pequeña podría ser mi sublista 1. Mientras que aquí tengo el número 2, 4, 6, 8 e incluso vamos a ponerle uno más, 9. Entonces, lo que voy a hacer es comparar el mínimo de estos dos. ¿Quién subo a la primera posición? Entre 1 y 2, ¿quién sube?
Por Dios, estoy comenzando. ¿A quién tomo entre 1 y 2? Al 1. Al 1 y lo subo acá. Y por lo tanto, lo borro de aquí. Bueno, en realidad no lo borro. Y avanzo una posición. Avanzo una posición acá y avanzo una posición acá. Esta no se cambia. Ahora me pregunto, ¿quién es el menor entre 2 y 3? 2. 2. Entonces, yo lo estoy borrando simplemente para los fines de mi exposición, pero en realidad no lo borro. Ok, y avanzo una posición. Sigo. ¿Quién es el menor entre 3 y 4? El 3. 3, claro, 3. Y lo borro. Avanzo una posición acá, avanzo una posición acá, y me pregunto ahora, ¿quién es el menor entre 4 y 5? Ah, pues 4. Listo. Entonces, lo borro de acá, lo pongo acá, y me pregunto, ¿quién es el menor entre 5 y 6? Ah, pues 5. 5. Y lo borro de acá. Borro, dije borrar. Lo borro de acá. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento, chicas y chicos y chiques? ¿Qué pasa en ese momento? Mi ciclo while ya no puede continuar. ¿Lo ven? Porque una de las dos sublistas ya se agotó. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta de hacer? Terminar de copiar los datos de la sublista 2 en la lista Exacto, anterior. exacto. Ya no hay más que vaciar lo que falta, tal cual, porque yo asumo que la sublista 2 ya está ordenada. Ese fue una condición de arranque. Damos por hecho que sublista 1 está ordenada, damos por hecho que sublista 2 está ordenada, pero que hace falta mezclarlas o fusionarlas. Pero si ya agotamos todos los elementos de S1, pues eso significa que hay que copiar tal cual los elementos de S2 porque ya están ordenados. Y entonces lo único que tenemos que hacer es copiar el 6, el 8 y el 9. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué habría pasado si fuera al revés? Si S2 hubiera sido más pequeña que S1, pues hacemos lo mismo. Copiamos el resto de S1, tal cual, en la lista original, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que me está diciendo acá, miren, eso es lo que me está diciendo. Encendemos la sesión. Entramos a este ciclo, ya salimos del while principal, salimos de salimos de este while y ahora vamos a entrar a este. Si son exactamente iguales, entonces no va a pasar esto. Esta es una condición especial, pero que también tenemos que considerar. Si fuera el caso que son iguales, pues entonces terminamos con las dos sublistas y ya acabamos. Pero por eso viene esta condición que dice, fíjense, aquí lo que dice es, el comentario me lo explica todo. Si aún queda algo en sublista 1, pero sub 2 está vacía, entonces lo que hacemos es copiar en la lista de arriba, en la lista grande, todos los elementos que faltan de sublista 1. O el caso contrario, si aún queda algo en sub 2, pero sub 1 está vacía, nos copiamos todo lo que queda en sub 2. No olviden de incrementar los índices, este índice y corre sobre la sublista 1, mientras que K corre sobre la lista grande y J corre sobre sub 2. Entonces, regresamos, vamos a hacer una recapitulación. Fíjense, empezamos por acá, empezamos por un ordenamiento que es un ordenamiento recursivo que se llama ordenamiento por mezcla. Y me dice, parte tu lista en 2 pedacitos, de la izquierda hasta pivote y de pivote más 1 a la derecha. Y luego lo que vas a hacer es ordena la lista izquierda, ordena la lista derecha y luego fusiónalas. Las dos listas. Pero ¿qué pasa si la lista izquierda no está ordenada? Ah, bueno, pues entonces aplica recursivamente. Vas a invocar el mismo procedimiento de ordenamiento, pero esta vez los límites de tu lista son de izquierda hasta pivote y por otro lado de pivote más 1 a derecha. Y otra vez podemos aplicarlo recursivamente. Si ese pedacito todavía no es un pedacito elemental, o sea, no tiene un elemento, pues entonces todavía lo puedo partir. ¿Qué pasa cuando ya me pasen un elemento, un solo elemento? Ah, pues entonces, imagínense que yo invoco esta ordena, yo hago esta invocación y está. Pero izquierda es igual a pivote. Pues quiere decir que estoy pidiéndole que ordene una lista de tamaño 1. Entonces, ¿qué va a hacer cuando se autoinvoque y descubra que le están pidiendo ordenar una lista de tamaño 1? Pues no va a hacer nada. No va a hacer nada, va a salir de este, luego va a salir de este, y cuando termine, pues va a fusionar o va a mezclar las dos listas que yo le pasé, que previamente ordenó, que seguramente son listas de tamaño unitario. ¿En qué consiste el procedimiento de fusiona? El procedimiento de fusiona consiste en, le pido que fusione
dos listas que están contenidas en la lista original entre las posiciones izquierda, derecha y que están separadas por la posición pivote. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es copiar la primera sublista, el primer pedazo de la lista en una sublista a la que yo le llamo S1 o sublista 1. El segundo pedazo de la lista original la copio en S2. Condición de arranque o condición de inicialización. Yo asumo que estas S1 y S2 ya están ordenadas por su cuenta. Cada una de ellas está ordenada por su cuenta. Entonces, ¿qué me falta? Simplemente me falta mezclarlas. ¿Cómo las voy a mezclar? Bueno, pues voy a empezar a tomar el menor de cada uno de estos. Lo pongo acá. El segundo menor de cada uno de estos. Lo pongo en la siguiente posición. El tercero, el cuarto. ¿Cuándo termino? Bueno, hay varias formas de terminar. Cuando ya agoté o vacié las dos sublistas o cuando al menos vacié una de ellas. Si ya vacié una de ellas, pues entonces lo único que hago es terminar de vaciar la otra, pero fuera del while anterior, fuera del primer while, el while de la comparación, y listo. La próxima sesión vamos a ver cuál es la complejidad de este algoritmo, pero les puedo ir adelantando que este algoritmo, ¿cuál era la complejidad de ordenar por cualquiera de los algoritmos que hemos visto hasta hoy? ¿Qué algoritmos hemos visto para ordenar una estructura lineal? Un conjunto de datos almacenado en una estructura lineal. ¿Qué algoritmos conocemos? Ya lo dije al principio, ¿eh? Bruja, baraja y... Baraja inserción directa. Conocemos esos tres. Y lo que sabemos de esos tres es que son de complejidad. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta resolver el problema con cualquiera de ellos? Hablábamos de que tiene una complejidad de orden, no, de orden cuadrático. De orden cuadrático. Bueno, pues este algoritmo es mucho más rápido que todos los que hemos visto y este tiene una complejidad n log n. Ya lo vamos a ver la próxima, pero Merge Sort es de los algoritmos de ordenamiento más rápidos de los que se tiene conocimiento. Aquí está una buena razón por la cual vale la pena estudiar también algoritmos recursivos. La recursividad en algunos casos puede producir mejores soluciones que la iteración. Bueno, pues el día de hoy aquí voy a dejar mi exposición. Chicos, les agradezco mucho la disposición que tuvieron para conectarnos. De mi parte es todo y nos vemos el próximo lunes.